Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo 5. Mi nombre es Margarita Esperanza Juárez y este es nuestro video para hablar sobre las experiencias de inclusión de educación en Guatemala con aplicaciones de las TICs. Nosotros elegimos hablar acerca de las TICs en relación con España. Vamos a hacer un contraste de cómo se han realizado este tipo de implementaciones de las TICs dentro de la inclusión. Pero para empezar, primero quiero hablar específicamente de cada país por separado. Primero vamos a hablar acerca de las experiencias de inclusión de educación en Guatemala y cómo aplican las TICs. Perdone, estoy un poco mala. En Guatemala, por ejemplo, la discapacidad se considera como una discapacidad, cualquier deficiencia física, mental, sensorial, ya sea en torno de talla, peso, genéticas, congénitas o adquiridas, ya sea que limiten alguna actividad que sean consideradas como normales para una persona. Lo que queremos decir con esto es que, según las leyes, ¿verdad?, todas las personas que tienen alguna necesidad o alguna limitación para realizar cualquier actividad que les permita desarrollar habilidades y destrezas para su proceso. En este caso hablamos de niños con trastorno del déficit, trastorno del autismo. Sean considerados como niños con alguna discapacidad o con alguna necesidad, en este caso, hablando de inclusión, alguna necesidad académica especial. El Ministerio de Educación de Guatemala, en conjunto con la DIGEPS y también apoyo de la UNESCO, han trabajado para llevar programas de las instituciones a niños que tienen esta necesidad académica, que son los niños con TEA, con autismo. Si hablamos de la realidad nacional, bueno, todavía hay mucho que podemos decir. La atención como inclusión dentro de las instituciones, podemos decir que todavía falta mucho para alcanzar estas metas. Muchos colegios privados aún no se permiten cerrar las puertas a las familias, aduciendo el no tener las herramientas necesarias para trabajar con esta población. Todo se queda en el papel, más no tiene la información y preparación para trabajar estos procesos como inclusión. Hemos visto que, bueno, aquí en el centro de la capital, en la realidad, todavía, a pesar de que estamos en el centro, se pueden visualizar muchas necesidades con respecto al autismo. Todavía hay mucha falta de información. Los maestros necesitan mucha capacitación con respecto a este tema. No se han desarrollado suficiente, a pesar de que sí existe el interés por querer abordar esta necesidad dentro de la inclusión escolar, pero todavía no se tienen las suficientes herramientas ni las suficientes capacitaciones para los maestros que puedan trabajar con los niños, ¿verdad? Si hablamos de la edad adulta, un niño autista, desde que empieza su desarrollo, en muchas familias se han visto con la limitación de algunos centros educativos que todavía privan a estos niños con estas necesidades y darles oportunidad de tener una inclusión dentro de la clase, dentro de su colegio, dentro de su comunidad. Y muchos niños con autismo crecen con estas deficiencias y con el paso del tiempo, bueno, en algunos casos no reciben el proceso o reciben el proceso pero de forma individual, y estamos hablando de niños autistas. Un niño autista necesita desarrollar habilidades de socialización y comunicación. Sin embargo, pese a que hay muchas instituciones que están integradas para desarrollar programas que puedan facilitar este proceso a este tipo de niños, resulta que muchas instituciones todavía se quedan
se quedan pequeñas y limitadas para cubrir estas necesidades, ¿verdad? Y y muchas otras no cumplen con las condiciones todavía para poder alojarlos y darles ese proceso, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que vivimos aquí en Guatemala. Una de las acciones que se busca crear en el gobierno de Guatemala es buscar esos nuevos espacios que puedan estar a la altura para que el trabajo de los docentes sea propicio, ¿verdad? Y sobre todo que pueda incluir a esas personas en su etapa adulta para construir su vida laboral, su vida adulta, ¿verdad? Para que puedan desarrollar esas habilidades en los procesos que lo necesitan. La importancia de crear una inclusión para los niños autistas en Guatemala es que ellos puedan responder a estos desafíos y en cada una de las etapas que se les presentan, ¿verdad? Pero eso hablando de acciones, y estamos hablando de que si el alumno pueda tener el proceso o si el alumno se pueda desarrollar dentro de la sociedad. Pero imagínate, si le cerramos las puertas desde la etapa escolar, ¿qué proceso puede haber con un niño que tiene autismo? Contrario a España, ¿verdad? Que España lleva muchos años trabajando en el desarrollo de los niños con autismo, especialmente en las competencias sociales, comunicativas, lingüísticas, de las habilidades para la simbolización y la flexibilidad, ¿verdad? Y aparte de eso, pues ellos tienen mucho apoyo de parte de la Confederación que dota de recursos tecnológicos y digitales de las distintas organizaciones. O sea que allá tienen muchísima más aportación por parte del gobierno. Aquí también la diferencia es de que aquí pues el gobierno, ¿verdad? Pese a que tiene mucha disposición, no existen los materiales suficientes o el desarrollo, la materia prima suficiente o la infraestructura para poder crear o diseñar estas áreas para recibir a estos niños que necesitan ese apoyo, ¿verdad? Sin embargo, en España estas tecnologías de la información han favorecido mucho más al desarrollo en la inclusión de este tipo de sociedad o de este tipo de personas que lo necesitan, ¿verdad? Se ha trabajado muchísimo más en usuarios jóvenes, niños y adultos, ¿verdad? Y eso ha podido mejorar muchísimo más sus habilidades cognitivas, sociales, comunicativas y sobre todo en la motricidad, ¿verdad? Una de las fundaciones más reconocidas en España con el nombre Fundación 11 acaba de presentar una academia digital. En esta academia digital, cuando uno ingresa, puede encontrar muchas aplicaciones que pueden funcionar para aplicar estrategias de comunicación, de habilidades sociales, aparte de eso, habilidades de otra índole, ¿verdad? Por ejemplo, las matemáticas, por ejemplo, temas de lectoescritura, temas de algunas otras áreas o contenidos de algunas materias, ¿verdad? Que pueden servirle a estos chicos, ¿verdad? Este sitio web ofrece varios diseños o la posibilidad de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, para obtener todas estas tecnologías necesitamos el ingreso a Internet. La experiencia en España ha creado medidas de atención y ha creado mucha diversidad en los alumnos y alumnas, porque en España hay mucha más integración curricular y sobre todo si hablamos de tecnología de la información y comunicación, existe muchísimo más apoyo. De hecho, nosotros encontramos mucha información y tratamos de resumirla toda, ¿verdad? Para que pudiera estar por lo menos lo más relevante, ¿verdad? El que existan las TICs permite que los docentes desempeñen su función educativa de manera ejemplar.
O sea que aparte de que están ayudando a los niños en sus procesos, el maestro también se está capacitando, se está auto preparando, ¿verdad? Se está tomando experiencia, se está empapando de la información, se está empapando de cómo trabajar con este tipo y desarrollar este tipo de personas y desarrollar en ellos habilidades, ¿verdad? Que antes pues no eran posibles, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tasa de incidencia en Guatemala, ¿verdad? Se estiman alrededor de 225 casos de autismo, es decir que uno de cada 150 niños padece de autismo. Sin embargo, no existe una estadística exacta, ¿verdad?, que nos pueda reflejar esta cantidad, pero sí podemos hablar de que el autismo es mayor en los hombres que en las mujeres. Lo mismo que pasa en España, solo que en España, pues como es un país que tiene muchísimo más registros, ha tenido más posibilidades para documentar todos estos datos. Ellos han encontrado, ¿verdad?, que hay más personas, 2.116 personas con trastorno del espectro autista. De ellas 1.723 son hombres y 392 mujeres. Pero esta información todavía está basada en una sola región, no es del país completo, ¿verdad? Y podemos ver que la incidencia del autismo sigue siendo mayor tanto en hombres como en mujeres. Además de eso, si hablamos del nivel socioeconómico en Guatemala, solo el 19% de guatemaltecos tiene acceso a una computadora, celular o internet, lo que hace menos disponible este tipo de herramienta para trabajar en el desarrollo de los niños con esta necesidad. Si hablamos de España, ellos tienen el 80.9% en los hogares que por lo menos una persona o miembro de familia entre 16 a 74 años poseen una computadora, una tablet o celular, y esto les da acceso a internet, que sabemos que el internet pues es la clave principal para poder obtener ese acceso principal a la época o la era del conocimiento, ¿verdad? Aquí tenemos algunas instituciones que apoyan al autismo. No estamos hablando de incluir TICs, tampoco estamos hablando de inclusión, únicamente estamos hablando que son instituciones que al momento de que una familia necesite o tenga la necesidad de dar una terapia a su niño o presenta en su casa, hay un niño que nace con ese trastorno, inmediatamente estas son las asociaciones que le prestan esa atención. Sin embargo, no son asociaciones que realmente trabajen directamente la inclusión, aunque si mencionamos algunas podemos decir que DIGEPS, que está apoyado con la UNESCO, sí han trabajado algunas que otras, pero eso los vamos a hablar más adelante, y el Ministerio de Educación, que ha trabajado lo que es en conjunto con muchas de estas instituciones para poder crear programas y diplomar a este tipo de personas. Aparte de eso, si hablamos de proyectos de inclusión de TICs dentro de TEA en Guatemala, son pocas las instituciones, entre algunas que podemos mencionar el Ministerio de Educación, que tiene diferentes alianzas con algunas organizaciones, además de otras fundaciones como Sergio Páez, Club Rotarios, así como SUSEP, USAID, GTZ, ASE, EXE y municipalidades, que están precisamente trabajando proyectos que puedan implementar TICs, aunque sabemos que no se da abasto para todo el país, ¿verdad? Y otros como el FUNCEPA, que en unión con el Ministerio de Educación trabajan también para poder trabajar, para poder implementar o desarrollar o permitir el acceso a las poblaciones más pobres, ¿verdad? En conjunto con FUCEPA y el Microsoft de Guatemala. Son organizaciones nacionales como internacionales, ¿verdad?
Y en España, ¿verdad?, que podemos encontrar algunos como Innovatea de la Asociación Autismo Cádiz y Dentaltea de la Asociación Autismo Córdoba, que permite la incorporación o práctica educativa habitual de diversos dispositivos tecnológicos que funcionan no solo como un soporte en la comunicación e interacción social, sino también facilitan al niño a que conozca emociones y pueda mejorar niveles de ansiedad. Aparte de eso, tenemos otras instituciones como Fundación Ramiro Love, que también ha apoyado mucho en la implementación de tecnologías, en la donación de aparatos tecnológicos, de ONGs que también trabajan para integrar instructores que puedan ser trabajados por las diferentes fundaciones y que sean muchos los beneficiados en el proyecto de Conalfa, que también para alfabetizar, ¿verdad? Porque sabemos que muchas personas por la falta de información o la desinformación creen que los niños con necesidades o niños TEA con autismo no pueden aprender a leer, sin embargo es importante resaltar que muchos de estos niños no tienen ninguna discapacidad intelectual, sino que únicamente necesitan un proceso que pueda implementar estrategias donde ellos puedan desarrollar sus habilidades en las áreas que más deficiencia presentan, como socializar, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que más se necesita trabajar con ellos. Y en España, que hay otros como la robótica programación inclusiva, que trabaja para personas con TEA, Asociación de Autismo Valladolid, y el uso de dispositivos tecnológicos para mejorar la gestión de las emociones y autorregulación de Fundación Privadas Autisme Group. Como podemos ver, España está muchísimo más avanzado porque ellos incluso ya tienen programas para trabajar emociones. Imagínate, nosotros apenas si estamos empezando a ver, hay programas que todavía están viendo si todavía pueden llevar estos materiales hacia las familias que lo necesitan, ¿verdad? Entonces es mucho el trabajo que necesita Guatemala realizar. Bueno, y como podemos ver, ¿verdad?, es mucha la necesidad que hay en Guatemala, y sí es, sí hay un abismo de diferencia entre cada uno de los países en cuanto a la implementación de la inclusión, no solo hablando de la inclusión, sino hablando también de las necesidades educativas, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío.